en este caso referido sobre todo al concepto de derecho. Manifestaba el día de ayer que cuando nos referimos al concepto del al concepto de derecho como tal, surgen múltiples definiciones, no una sola, razón por la cual también podemos entender al derecho desde diferentes facetas, desde diferentes formas o enfoques que de una u otra forma o de una u otra manera nos condicionan en cuanto a su comprensión, en cuanto a su alcance, en cuanto a las previsiones del mismo, entendiendo que en gran medida pues el derecho va a ser ese resultado de las valoraciones que podemos hacer con relación a uno u otro enfoque, sea nuestra postura más positivista o una postura más jus naturalista, las dos grandes corrientes del derecho, o bien, pues que partamos incluso de un análisis mucho más extenso, mucho más amplio, como el planteado por el enfoque sistémico que se puede también aplicar para la percepción o la comprensión de un fenómeno como el fenómeno jurídico. Muy bien. Habiendo hecho esa apreciación con relación a lo último que habíamos revisado el día de ayer, concerniente precisamente al ejercicio del derecho, vamos a dar continuidad a nuestro tema en particular, en este caso ya el abordaje de nuestro segundo tema, el derecho civil y la codificación civil. Esta materia en particular, que se concentra en la percepción, si quieren, del derecho civil como tal, responde en gran medida a un lineamiento o a un criterio. Si hablamos de la ciencia jurídica, es innegable que tenemos que hacer alusión a las diferentes ramas que van a operativizar en términos normativos el alcance del derecho. El derecho es uno solo. El derecho como ciencia viene a ser manifestada como aquella destinada al análisis y a la comprensión del ser humano, de las relaciones en las cuales el ser humano se ve involucrado y que como resultado de aquella consideración, pues dará también como consecuencia el enunciado de una norma o el enunciado de las normas que acompañen a tal consideración, que acompañen al reconocimiento de lo que es el derecho, lo que involucra este, así como también las circunstancias respecto a su contenido y las determinaciones ejercitadas en la norma. Una de esas áreas, o uno de los puntos normativos en los cuales se concentra el derecho, es precisamente el relacionado a la regulación de las personas, a la que denominamos desde el punto de vista de las ramas jurídicas como el derecho civil, y uno de sus factores de expresión viene a ser la norma o la codificación civil como tal, que es precisamente la que vamos a abordar el día de hoy. Partamos del concepto. Y aquí nuevamente vamos a recurrir al maestro Borda con las aseveraciones que hacíamos también el día de ayer. Vean cómo Guillermo Borda prácticamente en casi todas las definiciones que da del derecho siempre los liga o siempre liga este concepto a una idea de conjunto. Nosotros más bien podríamos plantearlo en una idea de sistema, en una idea de elementos que componen al sistema jurídico, donde aquí sí hay que hacer algunas apreciaciones o acotaciones respecto a la determinación o la definición dada por Guillermo Borda, ya que parte sí del reconocimiento de la existencia de las normas jurídicas, lo que nos denota su postura positivista con relación a el derecho, en este caso al derecho civil, y cómo aquella circunstancia estará ligada a las distintas actividades o profesiones en las cuales se ve involucrado un ser humano. ¿Qué es lo que busca además el derecho civil? Más allá de la apreciación de que no deba reducirse solo a un conjunto de normas, sino más bien ir más allá, ir a un reconocimiento de los diferentes elementos que hacen a la rama del derecho desde un enfoque ya sistémico. En todo caso, esta rama del conocimiento jurídico, de la misma forma que acontece con la ciencia en su totalidad, parte del estudio. ¿De qué? De las relaciones del ser humano, de las relaciones del sujeto, de las relaciones de las personas. ¿Entre quiénes? Entre otros sujetos semejantes, entre sus congéneres,
así como también las relaciones frente al Estado, en la comprensión de una simple persona jurídica o natural, o bien en la percepción de un colectivo de sujetos que denominamos también persona colectiva o persona jurídica. Tomando en cuenta que dichas relaciones son las que se trazan con el objetivo de establecer y satisfacer necesidades vinculadas a todo individuo, a toda persona. Esta definición dada por Guillermo Borda, que es innegable en cuanto al reconocimiento de las relaciones entre semejantes y las relaciones frente al Estado, simplemente la crítica de que el derecho no puede, ninguna de sus ramas, ni tampoco el derecho en su totalidad, ser solo circunscrito a un conjunto de normas, sino a todo el bagaje, toda la circunstancia previa que sirve de sustento a dicha normativa. La definición dada por Borda, elogiada por muchos autores, entre ellos Santos y Fuentes, que denotan, ¿no?, de que se trata de una de las definiciones más completas, a lo que, como ya mencionaba el día de ayer, no debiera causarnos estupor el señalar que no es del todo cierto, ¿no? En el sentido de que no existen verdades absolutas, ni siquiera en las ciencias exactas, como veíamos la semana pasada, así como también mucho más en las ciencias de orden social, donde las diferentes percepciones, los contextos y los ámbitos sobre los cuales podemos llevar adelante nuestro análisis o nuestro enfoque nos permitirán una comprensión dispar, una comprensión distinta, de acuerdo a lo que se ha señalado. Por eso es que si adoptamos la teoría de sistemas y partimos de la premisa de que la definición dada por Borda nos resulta ser la más completa, ya que podemos ampliar nuestra percepción y no reducir al derecho a un conjunto de normas, peor el derecho civil, tratar de reducirlo solo al Código Civil, ya que lo más correcto sería hablar del derecho civil como una disciplina o como una rama del conocimiento jurídico que se ocupa de estudiar a las relaciones de personas naturales, personas jurídicas, lo que denota el ejercicio de sus atribuciones por su condición de sujetos de derecho, el nacimiento de derechos y obligaciones derivadas precisamente de esa relación jurídica y cómo éstas se llevan a expresar o cómo se llegan a materializar frente a sus semejantes y frente al propio Estado, y que de una u otra forma regulan el derecho positivo, que regulan las circunstancias en las cuales se lleva a cabo la labor del derecho como disciplina y como rama. Permítame un instante, chicos, por favor. Olvidaba que tengo que sumar a un integrante más del curso que a partir de hoy día se va a incorporar a las clases. Permítame un instante que lo haga, por favor. Y continuamos. Perfecto. Mencionábamos sobre el concepto de derecho civil, que directamente se vincula a aquellas normas que integran la disciplina o la rama del derecho civil responsables de la regulación de la vida en sociedad por parte de las personas naturales y jurídicas. Pero ya mencionaba el día de ayer que para dicha regulación es imprescindible también de que se estudie dichas relaciones, se comprenda cuál es el alcance, cuál es la particularidad de estas, porque si no logramos comprender algún aspecto relacionado a las mismas, pues sencillamente estamos afectando de manera negativa a el propio cumplimiento de la ley. Entonces, eso denota también un análisis que involucra lo siguiente. Vamos a recurrir un instante a nuestra pizarra y tomaremos en cuenta dos factores en particular. Cuando hablamos de las relaciones que puede trazar o que puede efectivizarse entre los sujetos, reconocemos dos tipos de estos, dos sujetos, o el sujeto denominado activo versus el sujeto denominado pasivo. El sujeto pasivo, traza o permite que se trace una relación frente al sujeto activo gracias al reconocimiento de derechos u obligaciones. ¿Por qué uno recibe la denominación de sujeto activo? Porque es aquel que obliga.
Y el sujeto pasivo, el que se encuentra constreñido o obligado a llevar a cabo alguna actuación a favor del sujeto pasivo. Esto puede evidenciarse en prácticamente todas las relaciones jurídicas que se entablan dentro del ejercicio del derecho, sea una compraventa, sea una donación, sea el reconocimiento de una obligación de crédito y otras circunstancias donde una de las partes obliga y la otra parte es la obligada. Y eventualmente se produce también una suerte de intercambio donde aquel que inicialmente era el sujeto pasivo se convierte en sujeto activo de la misma forma y lo propio en el origen, ¿no? Que el sujeto activo termine siendo considerado también un sujeto pasivo. Ya luego ustedes van a abordar muchos criterios a lo largo de sus diferentes materias, incluida esta, sobre esto, sobre la relación jurídica que denota o traza el vínculo entre los dos sujetos. Cuando hablamos del derecho civil y hacemos alusión al estudio de las diferentes relaciones jurídicas, primero vamos a poner civil, de las relaciones que pueden entablarse entre los diferentes sujetos, a las que denominamos relaciones jurídicas o negocio jurídico, se concede ese nivel o vínculo que se establece entre ambos sujetos, entre ambos extremos, pudiendo ser solo dos personas individuales o muchas personas, tanto varios sujetos activos frente a varios sujetos pasivos o el conglomerado o reunión de varias personas bajo la figura de una empresa, una sociedad o una asociación u otras formas en lo que conocemos como su persona colectiva. En suma, el derecho civil lo que hace es analizar este tipo de relaciones, comprenderlas, para de ahí regularlas. De ahí establecer los diferentes criterios en los cuales se debe operativizar el ejercicio del derecho y la comprensión de la norma en términos positivos. Vamos a volver a nuestra presentación. Para entender precisamente las obligaciones que tras o el vínculo entre los diferentes sujetos se convierte en un elemento fundamental para el ejercicio del derecho. Pero aquí también radica una importancia mayúscula, la idea de sujeto de derecho. Nótese que no estamos hablando simplemente de persona, no estamos hablando simplemente del individuo, sino de una categoría jurídica, el reconocimiento de que todo individuo es sujeto de derecho. Y eso reviste el reconocimiento de un concepto que es también propio del derecho civil, que denota sobre todo en la salvedad de que para que alguien adquiera la cualidad de ser considerado como sujeto de derecho, tiene que venir aparejada o debe nacer esa consideración de un parámetro. Y ese parámetro es el reconocimiento de la personalidad, que es un concepto básico y elemental para el derecho civil. Si un individuo va a recibir el reconocimiento de ser tomado como sujeto de derecho, es porque previamente existe el concepto o se aplica el concepto de la personalidad como una institución ineludible del régimen civil, ya que nadie puede ser considerado sujeto como un ente, enseguida respondo al chat, de ser tenido como un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Que esto en términos del derecho civil, en base a otras instituciones jurídicas, no es más que el resultado de la aplicación del precepto del denominado derecho subjetivo.
sobre el cual enseguida vamos a conversar. Vamos a revisar el chat. ¿Se escucha todavía entrecortado, chicos? Para que pueda tomar alguna previsión respecto a el desarrollo de la sesión. Veo que a veces le escucha cortado y a veces vuelven a la normalidad. Sí, o sea, cuando estaba explicando lo de la personalidad, se le escuchó súper entrecortado, pero ya al final se le escuchaba bien. Ah, ya, perfecto. Debe ser porque estaba justo acomodando el celular para que pueda estar mejor ubicado con relación al micrófono. Gracias, de todas formas, por confirmarme o avisarme. Ok, continuemos. ¿Por qué entra a colación el criterio del derecho subjetivo? Lo más probable es que ya en alguna otra materia, espero, si no, de todas formas, igual lo explico rápido, podemos entender al derecho desde dos facetas. Bueno, hay miles, hay múltiples, pero dos son las que revisten importancia en este momento. El derecho desde un perfil o desde un enfoque positivo y a la vez objetivo, su materialización en la norma escrita, y el derecho como facultad, expresado en la idea o el concepto de derecho subjetivo. Todo individuo, toda persona, para que adquiera la calidad o cualidad de ser sujeto de derecho, debe reconocer personalidad. Y este reconocimiento, propia normatividad, de ser tenido como un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, que a su vez es el concepto de persona y que descansa en la percepción de lo que conocemos como derecho subjetivo. En otras palabras, todos nosotros, todos los que nos encontramos en este momento conectados en la sala, Nicole, Ronald, Sadisha, todos podemos exigir el reconocimiento de nuestros derechos, así como también somos exigidos en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y este precepto, la del derecho subjetivo, nos lleva eventualmente, nos va a llevar a la circunstancia de considerar o que seamos considerados como sujetos de derecho. Por ende, protegidos o amparados por el ordenamiento jurídico de cada país. Y esto viene a ser la piedra fundamental, la base elemental, no solo del derecho civil, sino de toda la ciencia jurídica, de todo el conocimiento jurídico. Qué pesar, creo que todavía no se alcanza a escuchar bien. Voy a reorientar un instante el router entonces, chicos, para ver si podemos mejorar la señal y en base a aquello continuamos con la sesión. Denme un instante para que reacomode el router y también acomode mejor el micrófono del celular. Tengo un pequeño micrófono externo que creo que va a ser bastante. Necesiten, perdón, que yo les vuelva a aclarar algún punto, con todo gusto lo voy a hacer, porque la idea es de que podamos avanzar de forma oportuna en el desarrollo del contenido de nuestra materia. Entonces, reitero, en el caso del derecho civil, es muy vinculado o tiene una vinculación muy fuerte con el concepto de derecho subjetivo, en correlato a lo que es el derecho objetivo. Uno de los reconocimientos de ese derecho subjetivo es el que se plasme la personalidad jurídica, que no es más que entender que como individuos podemos adquirir derechos y contraer obligaciones desde el momento de nuestro nacimiento, sujeto obviamente a otras condiciones, para poder trazar en última instancia relaciones jurídicas. Derechos y obligaciones que unan a dos o más personas, a dos o más sujetos, para poder llevar adelante relaciones y negocios jurídicos. Es por ello que el derecho civil, como rama del derecho privado, tiene por objeto ineludible el estudio de todas aquellas instituciones que estén relacionadas o vinculadas a el derecho o las relaciones de derecho entre las partes, sean estas personas naturales o personas jurídicas.
mencionamos a una persona natural haciendo alusión a un individuo, a una persona, y a las personas jurídicas cuando resultan de la unión de dos o más sujetos para la conformación de empresas, fundaciones, organizaciones, asociaciones y otras, donde las relaciones jurídicas que se trazan comúnmente están circunscritas a un régimen patrimonial, los bienes, los objetos que son de nuestra propiedad, y en otros el ejercicio de derechos de orden personal, ¿no? Ligados a obligaciones, ligados a ese vínculo entre partes. Cuando nos referimos al derecho civil boliviano, desde un enfoque positivista, sabemos que la manera en la que se expresa nuestro derecho civil se evidencia a través de la serie de normas que declaran, protegen y sancionan en relación a su mandato las relaciones jurídicas que puede trazar un individuo, que se concentran en los denominados derechos civiles, con relación a la persona en sí misma o la persona vinculada a su patrimonio. Por ejemplo, un derecho que todos nosotros tenemos en común, un derecho que todos ejercitamos de manera ineludible. Algunos inclusive ya lo ejercitan en un plano distinto. El derecho al nombre. La salvedad de que todos nosotros estamos gozando de una prerrogativa que nos ayuda a identificarnos frente a otros sujetos y que resulta ser un punto ineludible de las relaciones jurídicas con el resto de nuestros congéneres. Una de las razones por las cuales tenemos un nombre. No solo la voluntad de nuestros padres, no solo la decisión expresada por nuestros padres, sino también nosotros que empleamos, gozamos de dicha determinación como derecho. A la que luego le iremos sumando nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a la dignidad, nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho al secreto, al honor, etc. Derechos que son inherentes al ser humano. De ahí surgen la categoría de derechos denominados de orden personal o derechos personalísimos, que el Estado, que la legislación nos reconoce y la práctica también reconoce por el simple hecho de ser considerados personas, por el simple hecho de existir, y que dicha existencia sea refrendada o reconocida por el propio Estado. Esto a través de la serie de normas o disposiciones legales que rigen a nuestra disciplina. ¿Qué contiene entonces el derecho civil? Cuando hablamos del contenido, estamos haciendo alusión a las instituciones jurídicas, ya sea aquellas que reconocen derechos u obligaciones y que son inherentes a las relaciones jurídicas que puede trazar todo individuo. Siguiendo lo plasmado por los trabajos de Nelly Lozán de Solimano y Nélida de Trincadelli, dos autoras argentinas, en su obra sobre el derecho civil, identifican en la legislación argentina, por si acaso, que el derecho civil se contiene o se compone de la regulación referida a que las personas. No podemos dejar de lado la comprensión básica de nuestro objeto de estudio. Cada uno de nosotros. El derecho civil estudia, verifica o analiza cuál es la faceta o la forma en la que debemos entender a las personas y las diferentes formas de relaciones jurídicas que pueden trazarse entre los mismos, ligándonos al concepto de hechos y actos jurídicos. Aquí la consulta de rigor. ¿En alguna materia ya han abordado la comprensión de lo que es un hecho y un acto jurídico? En Introducción al Derecho nos dieron las definiciones de ambos, pero no es que los hayamos estudiado por separado ni a profundidad. Ya. Muy bien. Entonces vamos a aprovechar justo este momento para aclarar este punto, porque además no solo es útil para nosotros en esta materia, sino que resulta ser útil para todas las materias que tienen de aquí en lo sucesivo. De ahí la importancia de esta materia, personas y bienes, una de las primeras materias de orden jurídico legal y que revisten estas singularidades. Sabemos que, partiendo de lo que habíamos señalado hace unos instantes,
la relación entre personas, sujeto activo, sujeto pasivo. Pero para llegar a esta determinación de la existencia de sujetos y el ejercicio de derechos, es imprescindible que hablemos o hagamos alusión a un precepto que resulta ser transversal a todas las disciplinas. Aplica para el régimen penal, régimen civil, comercial, administrativo, etc. Y es el conocido bajo el precepto de la ley de causalidad jurídica. ¿Qué determina la ley de causalidad jurídica? Hay 3 etapas que pueden evidenciarse en este concepto. Una primera etapa, la del supuesto normativo o el supuesto legal. Una segunda etapa referida al acto jurídico. Enseguida explico en qué consiste esto. Y una tercera etapa denominada hecho jurídico. ¿Cuál es la previsión o cuál es la circunstancia de la ley de causalidad jurídica? Que ésta sigue una secuencia lógica, una secuencia que parte del supuesto normativo para llegar al hecho jurídico. Esto denota que debamos entender qué involucra cada etapa. Cuando hablamos del supuesto normativo, no estamos haciendo más que alusión al enunciado de la ley, o si quieren, de toda norma. Norma jurídica, obviamente, ya no nos trazamos en el análisis de la norma de trato social o la norma moral. ¿Qué involucra aquello? La redacción de las diferentes disposiciones que rigen ¿qué? Las relaciones entre partes. Para que una relación jurídica, volvamos un instante a la anterior pizarra, para que una relación jurídica pueda darse entre sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo, es imprescindible que esa relación como tal, vamos a remarcar, la relación jurídica, haya sido reconocida, validada o de alguna manera prevista por el ordenamiento jurídico. Y si hablamos de ordenamiento jurídico, sabemos que estamos haciendo alusión a la ley. Si tomamos eso en cuenta, estamos validando, por lo tanto, el punto de partida de la ley de causalidad, el supuesto normativo. En el enunciado de la ley, por lo tanto, lo que se hace es identificar, vamos a poner, las posibles actuaciones del ser humano, tanto desde un punto de vista individual como desde un punto de vista colectivo. Entendiendo que en dicha identificación habrá que también señalar cómo es que los derechos y obligaciones se llegan a plasmar. A esto consideramos el enunciado normativo, el supuesto de ley, que en el caso del derecho civil podría estar circunscrito a nuestro Código Civil. En el Código Civil se describe cómo es que ejercitamos nuestro derecho al nombre, cómo es que nos vinculamos al concepto de la capacidad, cómo es que llegamos a plasmar relaciones jurídicas derivadas de nuestro patrimonio, los bienes u objetos que están bajo nuestra tutela, bajo nuestra titularidad. Un supuesto normativo básico y elemental, que comúnmente se da de forma diaria en la relación entre personas, la famosa compra-venta. Para que la compraventa se plasme como relación jurídica, es menester que esté enunciada en la ley. Lo está. Una compraventa desde el punto de vista civil, desde el punto de vista comercial, la compraventa que hace el Estado cuando adquiere bienes o insumos, etc. Entonces, como supuesto normativo, y existe. ¿Cómo se liga a esto? ¿Cómo llegamos a establecer una relación jurídica donde está la relación como tal, valga la redundancia, esté condicionada por la compra y la venta? Esto se logra gracias a ¿qué?
a que reconocemos que en todo ejercicio de compra-venta o cualquier otra institución o cualquier otra relación jurídica, habrá una actuación por parte de un sujeto y una respuesta por parte del otro. En otras palabras, el sujeto activo es el que decide adquirir un objeto, o puede ser también el que oferta, porque es una relación bilateral, y en contrapartida, el sujeto pasivo será el que venda o el que compre. Cualquiera de las dos posibilidades es factible. Pero entonces, para que esta relación jurídica llegue a plasmarse, se requiere no solo el enunciado de la ley, se requiere la manifestación de voluntad del ser humano. Y esto denota un acto jurídico. ¿Cómo debemos entender entonces al acto jurídico? Vamos a bajarlo un poquito para que no se mezcle con lo que tenemos escrito. El acto jurídico debe ser entonces entendido como una manifestación de la voluntad. Esta manifestación de la voluntad permite, por lo tanto, que reconozcamos una relación jurídica o la existencia o el nacimiento de una relación jurídica, ya que para que se lleve a cabo la compra-venta, alguien tiene que requerir algún objeto o en contrapartida alguien tiene que ofrecer algún objeto a la venta. Y a eso conocemos como acto jurídico o manifestación de voluntad. Que además, dicha manifestación de voluntad puede ser de alcance positivo, como también puede llegar a ser de alcance negativo. Positivo cuando buscamos hacer algo. Negativo, dejar de hacer algo. No solo en cuanto a consecuencia, ya luego veremos aquello. Entonces, la manifestación del acto jurídico como regla de causalidad responde previamente al enunciado de la ley. Si en la ley está descrita un comportamiento humano que deba hacerse de X o Z manera, en el momento que se materializa como manifestación de voluntad, pues entonces estamos ligando ambos conceptos, el del supuesto y el del acto jurídico. Y eso generará o acarreará una consecuencia. Cuando hablamos de la consecuencia de la materialización de un acto jurídico, es que estamos haciendo alusión directa a lo que conocemos como hecho jurídico. Y ahí se cierra la ley de causalidad jurídica, en sentido positivo. Veámoslo en el ejemplo concreto de la compraventa. Yo como sujeto activo decido adquirir algo, quiero comprar algo. Supongamos, quiero comprarle la casa a Fabricio. Mi posición unilateral está sujeta a ¿qué? La manifestación de voluntad de Fabricio, de que decida venderme su casa. Si Fabricio acepta venderme su casa, ¿qué estamos logrando? Trabar una relación jurídica. Yo que he solicitado algo, Fabricio que ha respondido a la solicitud, aceptándola o rechazándola también, porque está en pleno derecho de hacerlo, ¿no? No es que se encuentre siempre obligado a aceptar lo que yo plantee o lo que yo requiera. ¿Basado en qué? El ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones. Primera etapa. Entonces, el supuesto jurídico ya se ha confirmado. Se materializa a través del acto jurídico. Yo requiero, le planteo la oferta para adquirir su vivienda, adquirir su casa. Fabricio la analiza y responde si está de acuerdo o no está de acuerdo. En el momento que Fabricio hace eso y trazamos la relación jurídica entre ambos, se ha generado una consecuencia jurídica en la cual yo, como ofertante, reconozco una obligación que involucra pagarle a Fabricio el valor de su vivienda. Y de parte de Fabricio también el derecho a exigirme ese pago. Y en contrapartida, la obligación de Fabricio, ni bien yo proceda con el pago, de entregarme la vivienda, entregarme la casa. Y por ende, mi derecho como sujeto activo de exigirle a Fabricio dicha entrega.
Entonces, de esa manera se traba la relación jurídica y nos genera una consecuencia jurídica o consecuencia legal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a el supuesto jurídico, por los actos desarrollados en mi condición de comprador, en la condición de vendedor de Fabricio, nos hemos acomodado a lo que el Código Civil determina y por ende hemos producido una consecuencia jurídica, una materialización de un acto jurídico que se denomina lícito. ¿Por qué? Porque se ha acomodado al supuesto normativo. Así como tenemos esta consideración respecto a el derecho civil y a la ley de causalidad jurídica en sentido positivo, también lo podríamos tener en un sentido negativo o ilícito, más allá de la manifestación de voluntad, más allá de la determinación del acto jurídico como consecuencia. Porque esta misma ley de causalidad no solo aplica para la compraventa, aplica también para la comisión de un ilícito, aplica para la comisión de un delito. Aquí ya no habría una oferta, sino una actuación inmediata del ser humano. Cuando hablamos de una ley de causalidad jurídica fundada en un ilícito, fundada en un delito, comúnmente lo que ocurre primero es más bien el acto jurídico. El delito es un acto jurídico. Es una manifestación de voluntad del individuo. ¿Qué voluntad? No estar de acuerdo con el mandato normativo. Entonces, ocurre primero el acto. Ocurre mi manifestación de voluntad. Que yo, por ejemplo, decida robarle los lentes a Nata. Y, en consecuencia, mi actuación tendrá relación con el supuesto jurídico y, a su vez, con la consecuencia que mis actos determinan, que mis actos generan. ¿Cuándo? Cuando se han vinculado a la comisión de un delito. Por eso lo vamos a diferenciar en este caso con otro color. Voy a cambiar la figura, en este caso. Entonces, cuando cometemos un delito, es también un acto jurídico y este delito, a su vez, tendrá una consecuencia respecto al supuesto jurídico, ya que se denotará como un acto irregular, de acuerdo a lo previsto en la norma, y que dicho acto irregular genere precisamente un hecho jurídico correspondiente. ¿Qué corresponderá en este caso? Si yo le robo los lentes a Nata, merezco una sanción. De la misma forma se ha aplicado la ley de causalidad y la relación jurídica entre las partes, con la diferencia de que ya no habrá un comprador o vendedor, sino habrá un delincuente, un criminal, frente a una víctima. Y que además reconocemos la presencia del Estado como autoridad para sancionar mi conducta, sancionar esta mi voluntad que se ha manifestado y que en todo caso está relacionada a un acto indebido, a un acto que no debió haberse materializado. Es por eso la importancia de considerar a la ley de causalidad jurídica bajo el enfoque del ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones. No sé si podrían confirmarme que se entendió este punto antes de que avancemos con algunos conceptos propios del derecho civil. Doc, perdón, cuando estaba dando el ejemplo de la compra y venta de la casa, usted dice que hay un primer supuesto normativo, ¿no? Después se pasa a un acto jurídico y ese, si es que yo doy por mi parte hay la aceptación, se pasa a un hecho jurídico. Pero si es que hay un proceso negativo, digamos, de mi parte, digo, no, ahí se queda o siempre va a haber un hecho jurídico. No, más bien se ha materializado, pero es un hecho jurídico unilateral que lamentablemente no ha podido cerrar en cuanto a relación. Porque yo puedo requerir, ¿no? Yo puedo preguntarle a Fabricio si está en la intención o tiene la voluntad de venderme la casa y tener como respuesta de parte de Fabricio, no, gracias, no está en venta. Aún así, el acto jurídico ha existido, mi requerimiento, y por ende también la manifestación de voluntad de Fabricio de decir, gracias, no estoy interesado, y razón por la cual la relación jurídica no se traza, no se llega a confirmar. Que eso también es base
del reconocimiento de derechos. El derecho que yo tengo, la prerrogativa de requerir, preguntar, solicitar si está en venta, y la respuesta que puede tener Fabricio en un sentido negativo, de llegar a señalar que no está en venta. Vaya, gracias, doctor. Perfecto. Ok, entonces vamos a volver con la presentación. Todos estos diagramas, por si acaso, les voy sacando fotografías y se los voy a pasar. Los voy a ir entregando junto con la plataforma en UPB Virtual. Tanto los videos de las sesiones, el video de ayer lo voy a colgar en unos instantes. Ya he terminado de renderizarlo. Hoy por la tarde renderizaré este y también les subo las capturas de pantalla de lo que trabajemos en pizarra. No inhibe que ustedes puedan tomar apuntes o notas, pero también sirve como un soporte de nuestras actividades. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. No tienen por qué. Vamos a volver entonces a nuestra presentación. Esta relación jurídica que trazábamos entre personas derivada de hechos y actos jurídicos resulta, como señalaba hace un instante, un aspecto fundamental, un aspecto ineludible en el ejercicio del derecho. No solo para el derecho civil, para el derecho penal, para el derecho financiero, para el derecho tributario, para el derecho administrativo, para el derecho constitucional, en suma, todo lo que involucre la materialización de la voluntad del ser humano o inclusive la materialización de voluntad del Estado. De ahí la importancia de este contenido, no solo para el derecho civil, sino para el resto de las ramas o disciplinas. Porque en esos hechos o actos jurídicos descansan ¿qué? Las obligaciones, los contratos, el reconocimiento de los delitos, el reconocimiento de los cuasi delitos o sanciones intermedias o, conductas ilícitas intermedias que no necesariamente son catalogadas como delitos, pero sí son reprochables. Luego, estas dos autoras identifican que en el derecho civil, después de haber agotado la instancia de hechos y actos jurídicos y su consecuencia, las obligaciones y derechos, hablamos ya de circunstancias específicas. La persona no solamente está unida a derechos fundamentales, a derechos humanos, nombre, identidad, libertad, etc., sino que también tiene una faceta patrimonial o una faceta, si quieren, de corte económico. Lo que tiene o lo que no tiene, lo que nos lleva a la definición de los denominados derechos reales, derechos que recaen sobre un objeto. Aquí la diferencia de la relación jurídica con los derechos reales se evidencia en este vínculo, la del sujeto activo y el sujeto pasivo, que se denota precisamente en la compraventa. No habría compraventa, no habría relación entre ambos sujetos, el que compra y el que vende, si no hubiera entre medio un objeto. Por eso Nélida de Trincavelli y Lozán de Solimano nos hablan de los derechos reales que involucran precisamente esta relación del sujeto con el objeto, el dueño, Fabricio, que era el dueño de la casa, y su manifestación de voluntad frente al sujeto para que aquel que era su objeto, aquel que era o aquella que era su casa, pase ahora a mi titularidad. A esto conocemos como derechos reales o el ejercicio de derechos reales. Uno, la condición de Fabricio como dueño de la casa, titular del derecho. Y dos, yo como comprador, futuro titular, que reemplazo en el vínculo que existía entre Fabricio y su casa para que ahora sea mi vínculo. Y en este caso, pues ya Fabricio adquiriría la conducta de sujeto pasivo. Tendrá que reconocer que yo soy el nuevo dueño, ¿no? Eso en cuanto a las variantes de este esquema con relación a los derechos denominados reales, que son precisamente los que también vamos a avanzar ya en la segunda etapa de nuestra materia. De la misma forma, estas dos autoras, haciendo la revisión y análisis de la legislación argentina, suman dentro del contenido del derecho civil a la sucesión, los derechos derivados de la muerte. ¿Se acuerdan
en el primer día de clase, en nuestra primera sesión introductoria, hablábamos del derecho civil como aquella disciplina o rama que vislumbra todas las relaciones jurídicas o derechos que se trazan en el caso de la existencia del ser humano desde su nacimiento hasta el trance de la muerte, su desaparición, que tiene connotaciones civiles como también connotaciones sociales, comerciales, incluso de orden religioso, moral, etc. Esas las dejamos por ahora de lado. Nos concentramos en la consecuencia jurídico-civil. Cuando muere una persona, hablamos de la herencia. Se abre la sucesión. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que entrega la persona que fallece a quienes quedan como sus herederos? Sus bienes, sus pertenencias, aquello que ha ido acumulando con el paso de los años. ¿Bajo el ejercicio de qué? Derechos y obligaciones. En la legislación argentina, además, se suma como parte del contenido del derecho civil a los denominados derechos de familia, derechos vinculados a la familia. En el caso boliviano, no, porque el derecho civil y el derecho de familia terminan escindiéndose en 1973 con la promulgación del primer Código de Familia, que deja de lado a la regulación del Código Civil Santa Cruz, que contemplaba, sí, a los derechos de familia dentro del derecho civil, pero que a partir de esa decisión se convierten en dos ramas específicas y separadas, además de autónomas, dentro del conocimiento jurídico. Ya un poco más adelante retomaremos ese punto. De la misma forma, estas dos autoras reconocen dentro del derecho civil a los denominados privilegios, tanto en lo concerniente a la adquisición y pérdida de derechos. Una relación jurídica está sujeta a los mecanismos que tenemos para probar que efectivamente ésta se ha trazado. ¿Cómo demostraríamos, por ejemplo, esa relación jurídica entre Fabricio como vendedor y yo como comprador? Con el pago, con la entrega del bien, en términos pragmáticos, pero en términos jurídicos, lo único que refrenda nuestro vínculo es un documento, un contrato donde figure el derecho que yo ejercito, el derecho que Fabricio puede ejercitar y en contraprestación las obligaciones que nos tenemos ambos. Yo de pagar por el valor de su casa, Fabricio de entregarme su casa si decide venderla. Por eso esos privilegios están sujetos a la posibilidad de que yo pueda adquirir ese derecho. ¿Sujeto a qué condición? También ejercite su derecho y me diga si entra la salvedad de dicha adquisición. O bien la pérdida. Mencionaba que Fabricio, si decide vender, ¿qué va a perder? Su condición de dueño. Ha decidido entregarme esa condición para que ahora yo sea el nuevo dueño de su casa. Y por ende deje de serla y ahora esté siendo bajo las reglas de la relación jurídica y obviamente de la ley de causalidad. Esto a su vez se exacerba con los conceptos de prescripción adquisitiva y prescripción liberatoria, sobre los cuales hablaremos un poco más adelante cuando ya estemos en la parte de derechos reales o derechos vinculados al patrimonio, o sobre los bienes. Ya que en la prescripción, adelantando brevemente, involucra transcurso del tiempo. Hay derechos que nosotros adquirimos, ganamos o reconocemos gracias al transcurso del tiempo, así como también hay derechos y obligaciones que perdemos o que dejan de ejercitar su influencia sobre nosotros gracias al transcurso del tiempo. Ya más adelante también abordaremos ese criterio, algo que de la misma forma va a ser transversal a todas las otras disciplinas donde se aplica la regla de prescripción, el transcurso del tiempo para ganar o perder derechos, reconocer o perder obligaciones. Otro autor que nos presenta un criterio un poco más amplio del contenido del derecho civil vinculado a 4 instituciones específicas es José Alberto Garrone. José Alberto Garrone, al tratar de identificar cómo es que debemos comprender
en cuanto a su composición al derecho civil, nos plasma 4 instituciones específicas. Una, ineludible, la personalidad. Y derivada de la personalidad, los denominados atributos de esta. Nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad y patrimonio. Hay bastante discusión sobre este último, ya que se considera que no debe ser entendido como un atributo por muchos autores, así como también hay autores que reclaman que sí deba ser entendido como un atributo de la personalidad. Un poco más adelante también retomaremos esa discusión. De la misma forma, Alberto Garrone, respondiendo a la experiencia argentina, suma a la familia como una institución del derecho civil. Razones tiene, que si bien en nuestra legislación el derecho de familia se disgrega del derecho civil para convertirse en una rama autónoma e independiente, es innegable que cuando hablamos de la familia, hablamos de relaciones derivadas de ¿qué? El parentesco. ¿Parentesco entre quiénes? Personas. Por lo tanto, no hablaríamos de estos derechos, no hablaríamos de las relaciones de parentesco, si previamente no habríamos reconocido nuestra condición de ¿qué? De sujetos de derecho. Y eso es consecuencia ineludible del concepto de personalidad. ¿Y cuándo se adquiere personalidad? Según el derecho civil, desde nuestro nacimiento. Y es precisamente el nacimiento el que nos ayuda a vincular nuestro parentesco consanguíneo o nuestro parentesco por afinidad. Porque nacemos gracias a ¿qué? La unión de nuestros progenitores. Lo que da lugar a el primer vínculo que trazamos. Padre, madre, hijo o hija. Ya luego los otros vínculos. Hijos, hermanos. De los hermanos respecto a los padres, también la relación con tíos, sobrinos, y así sucesivamente en lo que compone las relaciones familiares. Pero su origen ha sido siempre la personalidad. Tercera institución, el patrimonio. Entendiendo que el patrimonio, a su vez, se divide en los denominados derechos reales, derechos que se fundamentan en un objeto material que une a 2 o más individuos, o por lo menos a uno, en la condición de titular o dueño. Derivados también de los derechos personales, ya que gracias a un derecho personal, obligaciones pactadas entre individuos, yo puedo ver favorecido mi patrimonio. Un derecho personal, un derecho vinculado a mi condición de persona, un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios, que a su vez el primero se vincula al derecho laboral, el segundo, el de prestación de servicios, a un derecho civil, ya que no entramos en una categoría de empleado-empleador, sino simplemente quien contrata y quien es contratado. Si yo soy contratado para brindar un servicio, vamos con un ejemplo específico. Vamos primero con una ocupación. Me contratan para que construya o arregle un mueble. Soy carpintero. ¿En qué está fundado el contrato? Mi condición personal, mi habilidad. Por eso es un derecho personal. Es un derecho ejercitado en base a mi experiencia, mi habilidad, arreglando muebles. Entonces, en el momento que yo ejercito esa mi facultad, que yo ejercito esa mi destreza, genera por quien me ha contratado la obligación de ¿qué? Pagarme, remunerarme por aquel trabajo, remunerarme por la labor ejercitada. Y de esa manera es que favorece a mi patrimonio, porque me veo reforzado por el ingreso de dinero o activos. Y en el otro extremo, quien me ha contratado para que yo construya, elabore o fabrique su mueble, pues sencillamente también se ve beneficiado en un factor patrimonial, porque ahora tiene un nuevo. Y la cuarta institución, la herencia, derivada de ¿qué? La muerte. La muerte como fenómeno social, económico, cultural, moral y religioso, etcétera, tiene también connotación jurídico-legal. ¿Bajo qué premisa? Al fallecer un individuo, su patrimonio queda sin titular, queda sin dueño. Y lo concerniente o lo razonable es de que ese patrimonio se traspase, se transfiera a aquellos denominados como sus herederos. De ahí es que surge la denominación de la herencia, ¿no?
uno de los efectos de también tu reconocimiento como persona o sujeto de derecho. Pero eso responde a estas instituciones, la definición, las clasificaciones dadas por Nelly Lozán Solimano, Nelly de Trincavelli, por Garrone y demás, responden a una legislación, entre comillas, distinta a la nuestra, porque al fin y al cabo nos unen muchos elementos, sobre todo en las legislaciones sudamericanas. Pero veamos el contenido del derecho civil desde un enfoque más general, desde un enfoque que pueda aplicarse tanto a la legislación argentina, a la legislación peruana, a la legislación colombiana, mexicana o de cualquier otro lugar del planeta que haya adoptado sobre todo un criterio de codificación. Y ahí nos topamos con dos grandes rubros o dos grandes áreas dentro del contenido y clasificación del derecho civil. Los derechos personales, que involucran todas las prerrogativas que puede ejercitar un individuo desde que nace hasta su muerte e inclusive, en algunos casos, más allá de su muerte. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué derecho podrá ser ejercitado más allá de la muerte de un individuo? Si en todo caso los derechos requieren de la presencia material de una persona, de la presencia física de una persona. Pero a ver, todos los que tenemos, y todos hemos tenido, a nuestros abuelos o incluso tatarabuelos, tomando en cuenta que muchos pueden tener a sus abuelos con vida todavía. Pero hablemos de los tatarabuelos, que lo más probable es de que la mayoría los hayamos perdido ya. El hecho de que nuestros tatarabuelos hayan fallecido implica directamente que nunca existieron, que nunca ejercitaron derechos, que ya no se recuerde o se proteja su nombre o su buen nombre. Obviamente que la respuesta no deja esperar. Sabemos que no. Sabemos que seguimos protegiendo su buen nombre, su imagen, una suerte de estela de lo que fueron. ¿Y eso es reflejo de qué? Derechos de orden personal. Si hablamos de la imagen de una persona que compromete su rostro, su identidad, su nombre y lo que hizo o dejó de hacer en vida, sabemos que esto suele irradiar a una circunstancia más allá de su muerte. Por lo tanto, hay derechos que si bien ya no se ejercitan por el titular porque éste ha fallecido, ha desaparecido, quienes quedan, sus herederos, su familia, reiteran la vigencia o procuran reiterar la importancia de dichos derechos de orden personal. Su imagen, su honor, su dignidad, su nombre, que entran dentro de la categoría de los denominados derechos personales. Y en el otro extremo tenemos a los denominados derechos reales, aquellos vinculados a las cosas, a los bienes, a los objetos, y cómo un individuo tiene toda la facultad para adquirirlos, para tener más bienes que sean parte de su patrimonio, conservar aquellos que ya tiene o transmitir, vender, ceder, regalar o, si quieren, entregar en base a su voluntad. Todo aquello que entra dentro del influjo de nuestro patrimonio puede eventualmente llegar a ser entregado, puede llegar a ser transferido. Eso en cuanto al contenido del derecho civil, en términos muy, pero muy generales, para evitar tener que concentrarnos en una sola percepción derivada de la legislación. Se preguntarán, ¿y por qué recurrimos a la legislación argentina? ¿Por qué no directamente a nuestra legislación civil, a nuestro Código Civil? Como la mayor parte de las normas civiles y los códigos en particular, en nuestra legislación rara vez se dan definiciones, sino que directamente se establece el criterio sobre el cual debe ser operada una institución jurídica, como son el concepto de las personas, de la personalidad, de la capacidad, del nombre y otros, sin tener que recurrir a una definición o conceptualización. Es por eso que en muchas ocasiones recurrimos a legislaciones o al trabajo de eruditos del derecho para entender el concepto, para entender la faceta del derecho civil, penal, constitucional y el que fuere en su percepción abstracta,
que nos ayude a entender su materialidad concreta, su materialidad pragmática. Es por eso que terminamos uniendo teoría, doctrina y norma. ¿A qué? A la conducta humana. Volvemos al criterio de la ley de causalidad, supuesto y hecho. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta este punto, chicos? Creo que no hubiere consultas, o tenemos alguna. Muy bien, me parece que no hubiera ninguna consulta hasta ese punto. Antes de que abordemos algo de historia, porque además no quiero cansarlos mucho, vamos a hacer un pequeño paréntesis de unos 3 a 5 minutos de descanso, por favor, y de ahí pues entramos de lleno a la evolución del derecho civil boliviano, identificando los 3 periodos previos a lo que ha sido el movimiento codificador en nuestro país, como resultado también del movimiento codificador moderno, y cerramos con el análisis de nuestro propio Código Civil, ¿vale? Tomémonos entonces unos 3 a 5 minutos, exagerando por favor, de descanso para que podamos continuar con el desarrollo de nuestra sesión. Muy bien, continuemos. Habiendo tenido un pequeño espacio de descanso, veamos algunas consideraciones de la evolución histórica del derecho civil, que prácticamente ya sería lo último en cuanto a comprensión más teórica o incluso de historia, para que ya luego abordemos algunos contenidos un tanto más dinámicos. Si tenemos que ubicar periodos de evolución del derecho civil boliviano, eso nos va a llevar inmediatamente a reconocer 3 periodos claramente identificados y un periodo intermedio, un cuarto inserto entre la colonia y la república. Es innegable que el periodo del Incario es el que reviste mayor dificultad en cuanto a su apreciación o nuestras apreciaciones, por una sencilla y llana razón. Nuestros pueblos indígenas no desarrollaron escritura. Y si lo hicieron fue de sentido cuneiforme, o sea, no hay una base cierta, si quieren, que nos ayude a identificar qué es lo que efectivamente se hacía durante el periodo del Incario. Pero lo que llega a nosotros por una suerte de transmisión verbal, una transmisión oral de generación en generación, es de que durante el periodo del Incario había una mezcla muy fuerte entre las denominadas normas jurídicas y las normas de carácter religioso. Mezcla que por si acaso hoy todavía sigue ejercitándose. Es innegable la influencia de la religión católica en la normatividad civil boliviana. Así como en su momento la cosmovisión o la forma de percepción religiosa, social, cultural y moral del Incario influía en las normas jurídicas impuestas durante el reinado del Inca. Ya que al Inca le reconocíamos una dualidad, era tanto Dios como era príncipe. O sea, era una autoridad divina y a la vez una autoridad mundana o una autoridad social, donde lo determinado por él o lo determinado en su reinado tenía un carácter no solamente jurídico legal en términos de lo que hoy denotaríamos bajo esa esfera, sino también un carácter sagrado vinculado a la divinidad. Es así que reconocemos que durante el Incario existe una fuerte vinculación entre una organización familiar y una organización religiosa y una percepción jurídico-legal, donde además uno de los resabios que termina llegando hasta nuestros días entre los factores de orden civil involucraba la organización familiar bajo un esquema monogámico y también las reglas de tenencia y explotación de la tierra con su incidencia en el factor de los derechos reales.
además de otros factores y otras circunstancias que también ejercieron y ejercitan todavía su influencia con relación a ciertos parámetros en otras disciplinas, en otras áreas del conocimiento jurídico y humano. Ya cuando llegamos a la colonia, tenemos la ventaja, por así decirlo, de una historicidad un tanto más objetiva, derivada precisamente de la existencia de una serie de cuerpos normativos, el desarrollo de la escritura fue categórico para ello, que nos demuestran cuál era la regla o cuáles eran las reglas imperantes en el territorio conquistado por el Reino de España. Y ahí hablamos de las normas jurídicas que impusieron en un primer momento las reglas a las colonias, reglas emanadas en el continente europeo para ser ejercitadas en el continente americano. Para luego reconocer el advenimiento de las denominadas leyes de Indias, como se nos conocía antiguamente, ¿no?, a todo el continente americano, como un cuerpo normativo que surge allá en 1680 y que busca establecer las relaciones jurídicas que pueden trazarse dentro del ejercicio territorial de las colonias, entendiendo que dichas relaciones se encuentran condicionadas por el contexto, que no podemos aplicar siempre a cabalidad o de manera absoluta lo previsto para una realidad distinta, geográfica, territorial y culturalmente, como acontece en la península ibérica, a lo que sucede en los territorios de las colonias conquistadas. Es por eso que comienzan a gestarse las primeras leyes propias, leyes para la región. Estas, si bien tenían una marcada influencia de la corona española, que era la que las sancionaba, daba lugar a cierto margen de independencia en términos normativos, en términos de regulación normativa, hasta obviamente el advenimiento de una de las figuras normativas más importantes de la relación dentro de la colonia, la denominada Ley de las Siete Partidas, que lo que hace es profundizar, ampliar lo que las leyes de Indias ya determinaban, repartidas en 7 tablas, de ellas que viene su nombre, estableciendo criterios de propiedad, de ejercicio de derechos, de reconocimiento de categorías de ciudadanos, el ciudadano español, el ciudadano migrante español que llegaba obviamente a territorio americano, así como también el mestizo, y la gama de derechos que podía llegar a ejercitar, disminuidos con relación, sí, a el patricio, por así decirlo, haciendo un poco las veces a lo previsto en el derecho romano, así como también la diferenciación del pongo, o la diferenciación de aquellos sujetos que eran considerados esclavos u objetos dentro de la realidad colonial. Tanto aquellos que fueron traídos desde el África, como también los propios nativos americanos que fueron subyugados durante el periodo de la colonia. Antes de llegar al proceso de la República, muchos autores hablan de una etapa intermedia, de una evolución intermedia, que tuvo su desarrollo y su florecimiento entre 1809 y 1825. ¿El porqué de las fechas? 1809, el primer grito libertario independentista, aunque eso dista de ser cierto, pero bueno, el primer grito libertario propiciado en Sucre, cuna de la independencia americana y no solamente boliviana. ¿Por qué digo que dista de ser cierto? Porque los primeros gritos libertarios se propiciaron por lo menos unos 20 o 30 años antes, en el siglo anterior, con los levantamientos y las insurgencias de carácter indígena o campesino, que fueron severamente aplacadas, como nos muestra precisamente la historia. De ahí la importancia del grito libertario de 1809, porque enciende una estela en la cual se insertan los diferentes países, se insertan las diferentes corrientes, muchas de ellas influenciadas por lo que significaba el criterio del movimiento codificador que tiene como hito al Código Civil francés de 1804 y previo a las ideas de la Revolución Francesa de 1789. Entre 1809 y 1825 se produce un estadio bastante llamativo en nuestro país, donde comienzan a desconocerse las normas de la colonia y comienza a imponerse pragmáticamente
el ejercicio de las normas vinculadas a leyes emanadas del propio pueblo americano, en este caso, boliviano sobre todo. Y entre ese interín, que comienzan a desconocerse las leyes de la colonia, se comienza a plasmar los fundamentos que llevarían al nacimiento de una nueva república, el nacimiento de nuestro país, 1825. La ironía, en gran medida lo plasmado entre ese periodo, un periodo marcado no solamente por el levantamiento, no solamente por la guerra de independencia, sino por las ideas, por los parámetros que fueron asimilados desde la Revolución Francesa en las aulas de la docta Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, ya que si de algo tenemos que vanagloriarnos a lo largo de nuestra historia, es de que nuestro centro de aprendizaje, la Universidad Pontífica San Francisco Javier de Chuquisaca, en Sucre, se constituía en un polo de desarrollo académico, prácticamente cuna del florecimiento académico y revolucionario y libertario en la región. Es innegable la influencia de Bolívar, es innegable la influencia de Sucre, pero de la misma forma, el influjo académico de carácter liberal, de alguna manera influenciado por los resabios y los postulados de la Revolución Francesa de 1789, que terminaron irradiando en las aulas de la San Francisco Javier, derivaron en un levantamiento de una clase media cansada por lo que significaba el subyugo español. Irónicamente, en gran medida, esos postulados que quedaron olvidados terminan siendo traicionados en 1825, porque desde el manifiesto liminar, desde el discurso enfitéusico en Haití y el discurso de Bolívar, hasta el advenimiento y nacimiento de nuestra nación, de nuestra república, ha habido un trajín de previsiones normativas que buscaban romper con el yugo español y que en teoría debieron haberse operativizado y sustentado, solidificado a partir del nacimiento de la República. Irónicamente, desde 1825 hasta 1831, lo que ha ocurrido con el país en términos normativos ha sido una especie de inercia, porque continúa aplicándose reglas previstas durante el periodo colonial y que fueron extendiéndose en los primeros años o los albores de nuestra República, hasta el primer proceso de codificación, con la llegada del primer Código Civil boliviano, el 22 de marzo de 1831, durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. ¿Cuál la base para llegar a ese Código Civil francés? No la norma de independencia, no la norma de 1809 a 1825, sino incluso más atrás, el influjo transformador, cierto, pero europeizante, del Código Civil Napoleón de 1804, que para Francia de aquel entonces, como resultado de lo que ha significado la ruptura con un Estado monárquico, con una realidad monárquica, cual era la que se destroza a través de la Revolución Francesa, termina irradiando no solamente a Francia, sino a gran parte del continente americano, donde hemos adoptado el lineamiento de la codificación, caso concreto de Bolivia. Y la influencia que todavía ejercita en nosotros ese código español o código común o foral respecto a las áreas de familia y de sucesiones, que con ligeras variaciones, ya sea del influjo del Código Civil italiano o del Código Civil germánico o alemán, derivará en lo que hoy conocemos como nuestra normativa civil. Primer reconocimiento de un código, el Código Civil boliviano. Claro, durante esa época también se enuncia el código penal, el código mercantil, que hoy llevaría el nombre de Código de Comercio, así como el código de procederes o el código adjetivo, donde se buscaba establecer cómo es que el derecho se llega a efectivizar en nuestra región. Como resultado de todo ese
periplo, obviamente vamos identificando la serie de relaciones que pueden trazarse desde el derecho civil con relación a otras disciplinas jurídicas, en las denominadas relaciones directas y también las relaciones indirectas más allá del campo del conocimiento jurídico. Porque es innegable, si hablamos de las facultades, si hablamos de las relaciones que puede trazar un sujeto activo versus un sujeto pasivo, estas se encuentran condicionadas no solo por criterios jurídico-legales del derecho positivo, del derecho o la norma como expresión del derecho, sino también de la comprensión de por qué el individuo, de por qué las personas se comportan de una u otra determinada manera. Por eso es que recurrimos eventualmente a la sociología, la política, la filosofía, la historia, la economía, la medicina, ni qué decir hoy, para tratar de entender la gama de relaciones jurídicas que pueden trazarse dentro de la existencia en un país. A las que se suman, obviamente, las relaciones directas con el campo jurídico, como con el derecho comercial, con el derecho internacional privado, el derecho civil internacional y con el derecho positivo público interno en lo concerniente al ejercicio de prerrogativas y facultades por parte del Estado, reflejadas en el derecho constitucional, en el derecho penal, en el derecho procesal, tributario, financiero, ambiental, laboral, etc. Y ni qué decir en un vínculo de un derecho internacional público, de carácter externo. Cerramos con la ubicación del derecho civil en la división del derecho positivo. Y volvemos a nuestro punto de partida de la sesión de hoy, la distinción entre un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, hacemos alusión a una percepción positivista, una percepción del derecho bajo uno de sus enfoques, una de sus herramientas, la norma, las reglas, la ley, que sabemos están emanadas o son promulgadas o sancionadas con el objeto de obligar a determinado comportamiento a los seres humanos. Que bien sea, aceptamos esa obligación de nuestra voluntad o bien el Estado, la autoridad, nos la impone. Pero desde el punto de vista subjetivo, el derecho civil se concentra también en aquella facultad que le reconocemos al individuo para ser tenido como sujeto de derecho. En otras palabras, poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Si bien el derecho objetivo refrenda al derecho subjetivo, la ironía es de que ese aspecto no fuere posible sino a través del propio derecho subjetivo. Son como el yin y el yang. Se necesita ambos. El derecho subjetivo como facultad tendrá que materializarse en algo concreto. Y esa materialidad se logra a través de ¿qué? El cumplimiento del derecho objetivo. Pero ese derecho objetivo no sería enunciado como norma, como regla, como ley, si previamente no lo hubiéramos entendido o visualizado como facultad. Por eso es que ambos terminan conjugándose para generarnos una percepción más adecuada de lo que es el derecho, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista penal, constitucional y otros. Cuando hablamos del derecho positivo, además, lo vinculamos a un criterio de reglas, de normas. Normas establecidas en un estado en un momento y tiempo dado, para una sociedad determinada. No nos olvidemos que el estado no es más que el reflejo de la unión de tres factores: territorio, población y poder. La población identificada dentro de un territorio determinado, al que aplicamos una regla de poder. ¿Y cómo se refleja el poder? En la imposición de reglas. Reglas que de una manera determinan cuál debiera ser una realidad social. En otras palabras, el comportamiento. De ahí la importancia de las reglas en términos de su vigencia y efectividad, algo que igual abordábamos brevemente el día viernes, así como también el día de hoy, el día de ayer, en el sentido de que la norma, para que sea efectiva, debe ser comprendida. Mientras mayor comprensión existe de esta, mayor efectividad se tendrá y se denotará su vigencia desde el momento que es sancionada, desde el momento que la autoridad impone la misma dentro de la sociedad.
y la efectividad está ligada a su acatamiento, a su cumplimiento irrestricto, siempre y cuando la ley sea correcta, porque no nos olvidemos de que el simple hecho de que la ley emane de quien ostenta el ejercicio del poder no es una garantía de que la ley sea correcta o que la ley sea adecuada en términos mucho más amplios. Ya cerrando, hablemos del derecho positivo. El derecho positivo, que de seguro lo han debido ver en la introducción al derecho, se divide a su vez en un derecho público y un derecho privado. Lo público, concerniente a la actuación del Estado, concerniente a la actuación de la autoridad. Y lo privado, vinculado a las relaciones entre ciudadanos. El derecho civil se concentra en este último, el sector privado, pero no deja de lado su vínculo o relación con un derecho público, que también impone ciertas condiciones y límites en los intereses de los particulares. Salvat, uno de los autores que ubica esta distinción, señala que el derecho público se encuentra vinculado a la organización del poder público, la organización del Estado y las relaciones de nosotros como ciudadanos frente al ejercicio del poder. Mientras que el derecho privado se concentra en esas relaciones particulares entre individuos, en ese ejercicio de derechos, cuando no también de obligaciones, que surgen de las relaciones jurídicas, como la que anotábamos hace un instante, la compra-venta. El derecho, entonces, desde su faceta pública, se vincula más a la idea del Estado, al cumplimiento de sus fines, de su propósito y de la satisfacción de necesidades de la población. Mientras que desde el derecho privado, donde se encuentra el derecho civil, nos vinculamos más a las relaciones entre los particulares, entre un sujeto y otros sujetos, individual y colectivamente. Como resultado, entonces, tendremos las siguientes ramas. Un derecho positivo público externo, condicionado por la existencia del derecho internacional público. Un derecho positivo público interno, por las diferentes ramas que hacen al conocimiento del Estado y su composición, para luego pasar a un derecho positivo privado, donde precisamente ubicamos al derecho civil. En un plano positivo privado externo, primero, la regla de un derecho internacional privado, aplicable entre las relaciones que pueden trazarse de un nacional de un país versus el nacional de otro país, en la gama de relaciones jurídicas que pueden entablar. Y en un plano interno, dentro del territorio de cada estado, dentro del territorio de cada país, el ejercicio de dos ramas específicas. La del derecho comercial, vinculado a la condición de comerciante, y la del derecho civil, vinculada a nuestra idea y percepción de lo que es una persona, en lo individual y en lo colectivo. Ya el día de mañana vamos a profundizar este análisis sobre el derecho positivo, sobre la división del derecho positivo y cómo este debe ser entendido solo desde una faceta metodológica, ya que, si bien dividimos las ramas del derecho en público y privado para una mejor y mayor comprensión, lo que estamos haciendo es en realidad identificar el alcance de la normativa. Normativa pública interna, normativa pública externa, así como también normativa privada interna y externa. Porque el derecho viene a ser uno solo. Ya que lo que acontece en el derecho civil no está totalmente desconectado de lo previsto en el derecho constitucional, o en un derecho procesal, o en un derecho administrativo, o incluso el vínculo con el derecho comercial, como parte de las ramas del derecho privado. Muy bien, hasta este punto entonces llegamos con el avance para el día de hoy. Ya mañana cerraremos con este tema y nos introducimos ya al análisis de las personas naturales y las personas colectivas, donde obviamente hay una relación muy directa con el ejercicio de derechos por parte de los diferentes individuos que componen una sociedad. Dudas, consultas hasta este punto, chicos.
¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna consulta? Creo que está todo claro, Doc. Perfecto. Gracias, Fabricio. Vale, chicos, entonces mañana ya terminamos un poco con esta parte pesadita de teoría y ya entramos a una consideración un poquito más dinámica, más llevadera, donde vamos a poder interactuar bastante respecto a un aspecto que ustedes manejan mejor que nadie, nosotros mismos, nuestros derechos como personas. Ya a partir de mañana veremos por qué a una persona se la considera un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones como ejercicio de ese derecho subjetivo derivado también de la personalidad y cómo a través de ese criterio van naciendo o reconociéndose todos los otros derechos que ejercitamos dentro de la familia, la sociedad, el Estado y obviamente incluso en un parámetro global o internacional. Muy bien, chicos, con eso habríamos culminado entonces la sesión del día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana ya con una actividad un poco más interactiva, en cosa de que podamos ir también trabajando algunos conceptos. Hasta luego, Doc. Mil luego. gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, luego, Ale. Doc. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Nos vemos mañana, Doc. Hasta mañana, Doc. Mañana que descansen. Hasta mañana, Doc. Gracias. No hay de qué. Hasta mañana.